Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 10 de la unidad 3 de la asignatura Protección de Incendios. Soy su profesor Álvaro Campos de Leer. Los contenidos de esta sesión básicamente van asociados a un reforzamiento de los contenidos vistos de las unidades anteriores, pero también cómo estos se pueden relacionar o interactuar con los temas de las brigadas de emergencia y la actuación ante el fuego. Primero tenemos el tetraedro del fuego, que nosotros sabemos que es la teoría moderna y es la teoría que reemplaza al triángulo del fuego, ya que esta teoría es obsoleta porque el tetraedro mezcla el concepto de reacción en cadena, ¿ya? Que es el proceso que permite que el combustible, el oxígeno y el calor siga reaccionando para que se forme y se siga propagando el fuego. Si la reacción en cadena no está, el triángulo del fuego de por sí solo no explica el tema de los incendios. Bueno, en este tetraedro del fuego, cada cara representa uno de los elementos básicos para que se produzca combustión, por lo que si rompemos una cara se rompe el equilibrio y se extingue el fuego. Así es, si nosotros sacamos cualquiera de estos elementos, va a producirse una extinción del fuego. Por lo tanto, es importante más adelante cómo podemos sacar cada uno de estos elementos para que se pueda romper el equilibrio, o en el fondo extinguir el fuego a través de un método de extinción. Bueno, los elementos que participan en el fuego, perdón. Tenemos oxígeno, calor, combustible, más la reacción en cadena, que es lo que explica realmente la presencia de los fuegos. Entonces, la reacción en cadena es el factor primordial. Los cuatro elementos necesarios para que tenga continuidad y propagación de un fuego forman el tetraedro del fuego. Ahora bien, los métodos de extinción de fuego. Básicamente acá tenemos una interacción de cuatro elementos básicos. Si uno de estos elementos no está, el fuego no puede existir, ¿ya? Eso es un hecho que va a ser así. Por lo tanto, cuando uno pega un método de extinción a cada uno de los lados, vamos a atacar una de las componentes principales, que es lo que vamos a ver ahora. Tenemos, por ejemplo, la eliminación, que en este caso retiramos el combustible, ¿ya? Por ejemplo, si son maderas, ¿ya? Papeles, cartones, es más fácil retirarlos. Si lo retiramos, no hay material que siga combustionando, por lo tanto el fuego se elimina. La sofocación, que viene relacionada directamente con el oxígeno, ¿ya? Es cuando nosotros cortamos el flujo de aire. Recuerden que el aire está compuesto por oxígeno. Por lo tanto, si esto lo cortamos, no va a existir. Y una forma más realista es desplazando el oxígeno a través de un gas específico. En este caso, por ejemplo, puede ser el monóxido de carbono. El enfriamiento, en este caso de la energía. ¿Ya? Los métodos de enfriamiento básicamente están asociados a lo que es agua. Agua o una espuma, pero distribuida en una cierta forma. ¿Ya? Ya puede ser, por ejemplo, como lluvia, como niebla, como llovizna. Y la inhibición, ya que es el corte de la reacción en cadena, donde nosotros inhibimos que se siga produciendo la combustión. Ahora bien, se entiende por agente de extinción toda sustancia que puede ser polvo, líquido o gas, capaz de extinguir un fuego, ¿ya? Y que puede funcionar en una de las cuatro maneras anteriores que vimos en las láminas recién mostradas. Entonces tenemos los agentes de extinción, que básicamente son 7, lo que son el agua, espuma mecánica, anhídrido carbónico, compuestos halogenados, polvos químicos secos y los químicos húmedos. Es muy recurrente que los más utilizados son el agua y los polvos químicos secos. Recuérdense que los polvos químicos secos están asociados a los PQS. La espuma mecánica es algo que ya ocupan directamente las brigadas y los cuerpos de bomberos, lo que nos deja que también utilicen el agua y los polvos químicos secos. El anhídrido carbónico, los compuestos halogenados y los químicos húmedos son ya compuestos muy específicos y son métodos de extinción muy específicos que no son, se utilizan pero no con mayor frecuencia. Por lo tanto, a la hora de impartir capacitaciones o instrucciones a las brigadas de emergencia, es importante reforzar contenidos de los agentes de extinción y los agentes de extinción más utilizados. Ahora bien, si tenemos clases de fuego específicos que no pueden ser controlados, ya sea con agua, espuma o polvo químico seco, o el PQS, es necesario también determinar en los métodos necesarios
¿Y cómo se tiene que trabajar con este método de control? ¿Cómo funciona? De aquí, muchachos, es muy importante que en las capacitaciones se explique bien cómo es la teoría del fuego, cómo funcionan las cargas de tetraedro, cómo se puede modificar, entre otras cosas. Ahora tenemos el agua, que básicamente el inferior por excelencia, permite controlar fuego de diferentes orígenes, distintas aplicaciones, no es tóxico, los problemas que es conduce la electricidad, ya que el agua no es pura y tiene ciertas cantidades de sales disueltas o metales disueltos, que son los que producen la conductividad. Por lo tanto, yo no puedo apagar un incendio de origen eléctrico con agua. Y aparte puede causar daños a las instalaciones. Recordemos que el agua básicamente puede hacer ingreso a las áreas por dos vías. Por una red húmeda, ya que es la que puede manejar directamente la brigada de emergencia, y el cuerpo de bomberos, que ellos básicamente utilizan lo que es la red seca, que esta solamente está habilitada para ser conectada con un camión bomba. Tenemos la espuma mecánica, ¿ya? Que es la que utilizan mayoritariamente los bomberos. Lo que sí en algunas faenas mineras grandes, como Escondida, por ejemplo, Codelco, División Chuqui o División Andina, tienen espuma, ¿ya? Porque es mucho más sencillo de controlar el fuego y mucho más fácil de trabajar. Bueno, se forma con burbuja de aire en base acuosa, puede flotar en superficies líquidas y hace una separación del combustible del aire. O sea, en el fondo estamos haciendo una sofocación. Enfría el combustible, o sea, también hace un enfriamiento. No es tóxica, pero tiene que tener una concentración específica para funcionar. Ahora bien, como esto es un compuesto químico, los compuestos químicos tienen una fecha, un tiempo de vida útil y una fecha de vencimiento. Por lo tanto, si no se utiliza dentro del tiempo, la espuma, si se utiliza después de su vencimiento, puede tener ciertas alteraciones. Va a funcionar, pero no de la manera óptima, como si el insumo estuviera nuevo. Anhídrido carbónico, ya que es un compuesto gaseoso, el cual se puede licuar en condiciones normales, actúa por enfriamiento y sofocación, no conduce la electricidad y tiene efectos en lugares cerrados pero no abiertos. ¿Ya? Lo otro también que tiene que tratar de ocuparse de los ambientes ventilados, ¿ya? Para que no hubiera una concentración de este gas muy alta en el ambiente de trabajo. Los compuestos halogenados, ¿ya? Gran poder para apagar fuegos. Agentes limpios no dejan residuos, pero se recomienda su no uso por el daño de la capa de ozono. Y ahí está un punto importante, ya que estos elementos no producen un daño en la capa de ozono ahora, presentan un daño posterior, de unos 30, 50, 60 años desde que se liberan al medio ambiente. Por lo tanto, es importante no utilizarlos, ya que tenemos que vigilar también y tratar de que lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras sea lo adecuado. No conduce a electricidad, pero tiene un punto en contra, que son bastante caros, de 5 o 6 veces más que un PQS. Los polvos químicos secos, o los PQS, ya actúan por inhibición de la cadena del fuego, son los de mayor uso. Su uso en extintores portátiles, ya no son tóxicos, pero dejan residuos. ¿Ya? Y acá hay ciertas consideraciones que hay que tener. Por ejemplo, el aplicar el polvo químico seco a favor del viento, no en contra, porque si se hace en contra, se prácticamente va toda la cara, ¿ya? Y puede producir una intoxicación a las personas. Básicamente, aunque no son tóxicos en sí, pero puede producir algún problema, alguna congestión pulmonar, alguna obstrucción. Ya tienen que también ser lugares ventilados. Sirven para apagar gran cantidad de fuegos, pero tienen el problema que dejan residuos, ya dejan manchas blancas, de polvo blanco. Por lo tanto, es importante de que se haga en lugares abiertos y después tengan que limpiarse. Lo otro que recuerden que los PQS, los extintores, hay dos conceptos asociados. El de recarga, que se tiene que hacer cada vez que se vacía el estanque, pero también la mantención. Por lo tanto, son dos conceptos distintos. Ya, es importante hacer la recarga y hacer la mantención por lo menos una vez al año, ya por la fecha de vencimiento, porque va perdiendo presión. Y tiene que también hacerse su programa anual o mensual de revisión de condiciones, cómo está, si están vencidos, entre otras cosas. Las condiciones, cómo están las manillas. Bueno, tenemos el PQS multipropósito, el convencional y el especial.
¿Ya? Básicamente, la presentación varía desde carritos a extintores portátiles de 2 kilos, 1,5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. ¿Ya? Recuerden de que el 594, el Reglamento de Condiciones Ambientales Sanitarias Básicas de Lugares de Trabajo, me dice más o menos cómo tiene cada cuánta es el área, me sale la fórmula para calcular la superficie de extinción, su ubicación, entre otras cosas. Y también hay normas chilenas asociadas a esto. Bueno, los químicos húmedos, los wet chemicals, ¿ya? Que son bases diluidas en base acuosa, específico para apagar fuegos de grasa y aceite animal y vegetales. Actúa por inhibición y enfriamiento. Y producen jabón en la base acuosa que enfría, ¿ya? Estos son específicamente para los fuegos clase K. Recuérdense que por la norma chilena 936, los fuegos clase K no están normados, no existen. Pero es importante que en todo lo que sean restaurantes, ¿ya? Se mantengan estos, ya que si yo, por ejemplo, lo apago con agua, ¿qué voy a hacer? Voy a romper la superficie y las zonas, las áreas que el fuego que está expresado en la superficie se va a empezar a distribuir a todos lados. Y en vez de estar haciendo un control, estoy generando un riesgo mayor y estoy aumentando la condición de riesgo. Y lo más probable es que se propague el incendio en mayores cantidades. Estimados alumnos, muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Adiós.